Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos. El día de hoy vamos a hacer un trabajo para empezar a introducirnos en este mundo de la programación de estas placas Arduino y también, evidentemente, de su conexión, ¿ya? Entonces, vamos a programar un secuencial de luces. Este va a ser el primer ejemplo y el primer trabajo que vamos a realizar, así que espero les guste. Bien, para realizar este trabajo, ¿qué necesitamos? La placa Arduino, su cable de programación, un protoboard, resistencias de 330 ohm, dos LED rojos, dos LED amarillos, dos LED verdes y por supuesto un alicate de punta para operar en el protoboard. Antes de programar, siempre, o antes de armar un tablero, o antes de armar un circuito, siempre hay que tener un plano, ¿ya? Entonces aquí yo les muestro un plano de conexiones que la característica que tiene este tipo de plano es que nos muestra los elementos tal como son en la realidad. Es como si fuera un dibujo del elemento, ¿ya? Ustedes conocen este tipo de plano de conexiones. ¿Cuál es la gracia de este tipo de planos? Que nos permiten saber justo cómo voy a conectar mi circuito, es decir, cómo se va a ver en forma física, digámoslo así. Sin embargo, tiene una desventaja que son engorrosos de analizar, porque fíjense aquí, bueno, tenemos poquitos cables, tenemos 6 cables. Imagínense que tuviéramos más cables, se nos empezarían a juntar las cosas y nos podríamos perder, ¿ya? Entonces, este tipo de planos los vamos a usar, pero bien poco. En realidad nosotros vamos a usar más planos esquemáticos o diagramas esquemáticos donde aplicamos la simbología de todos estos elementos. La simbología del LED, la simbología de la resistencia, la simbología de los cables y la simbología del Arduino, pero no del Arduino entero, sino que de los pines o de los puertos, ¿ya? El Arduino tiene varios puertos que van desde el puerto 0 al puerto 13, y estos puertos se pueden configurar como si fueran entradas, es decir, para que reciban corriente, o como si fueran salidas, es decir, para que entreguen corriente, ¿ya? Los pines del 0 al 13 se llaman pines digitales porque ellos solamente aceptan dos valores de voltaje, valor 0 volt o 0 lógico y valor 5 volt o 1 lógico, ¿ya? Porque esto está trabajando con la lógica digital como ya hemos conversado anteriormente. También el Arduino por aquí abajo tiene puertos que van desde el A0 al A5, que son puertos analógicos. Y aquí estos puertos son capaces de discriminar diferentes valores de voltaje, no solamente 0 y 5 volts. Pero más adelante vamos a trabajar con estos puertos. Por el momento nos vamos a preocupar solamente de los puertos digitales. Bien, entonces este planito que es un plano de conexiones, lo vamos a pasar a un plano esquemático o un plano simbólico, como quieran llamarlo. En este momento no tengo el software para dibujar estos circuitos, así que lo estoy haciendo en el cuaderno, como lo podrían hacer ustedes, sin problema. Y el tema es que aquí aparece el símbolo de los pines del Arduino, desde el pin 12 hasta el pin 7, y están con una flechita hacia afuera, lo que indica que se van a comportar como salidas. Es decir, en nuestro programa tenemos que configurar estos pines como si fueran salidas del Arduino. Y cada uno de estos pines va a alimentar a un circuito serie entre una resistencia y un LED. Todas las resistencias son de 330 y todos los LED, bueno, no todos, pero cada dos LED cambian de color, ¿ya? LED 1 verde, LED 2 verde, LED 3 amarillo, LED 4 amarillo, LED 5 rojo, LED 6 rojo, ¿ya? Así que ojo, el LED 1 verde está conectado a través de la resistencia en el pin 12, LED 2 verde a través de la resistencia en el pin 11 y así sucesivamente. Los cátodos de los LED se conectan todos al pin GND del Arduino, ¿ya? Ahí se cierra el circuito. Entonces el pin 12 va a entregar corriente, se va a meter por aquí, va a prender el LED y la corriente va a llegar nuevamente a su punto de referencia que sería el pin GND. Dentro de la placa existen varios pin GND. Aquí hay un GND, como se dan cuenta. Aquí hay otro GND y por acá hay otro GND. Yo ocupé ese GND. Pueden ocupar cualquiera, pero yo ocupé ese, ya para hacerlo más ordenado, porque si lo colocaba aquí, por ejemplo, ya el plano se me desordenaba. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que el GND lo coloqué en esta parte del protoboard y esta fila está toda conectada, por lo tanto están todos los cátodos conectados a GND. Recuerden que el LED tiene un ánodo y un cátodo, así que la parte plana del LED es el cátodo. Bien, así que ahí cerré el circuito para todos los LED. Y eso está especificado en este plano también, el plano esquemático.
Entonces, si se dan cuenta, este tipo de plano es mucho más ordenado que el otro. O sea, aquí podemos colocar muchas cosas más y no se nos va a desordenar. En cambio aquí, si empezamos a colocar otro tipo de elementos, vamos a tener que empezar a tirar más cables y el plano ya se desordena. Así es que preferentemente vamos a trabajar con este tipo de planos. Bien, aquí yo solamente muestro cómo conecté el LED verde, ¿ya? El cátodo aquí a esta fila, que sería la fila negativa, digámoslo así, y el ánodo lo coloqué aquí en esta columna, que es la columna número 23. Y de ahí fui colocando todos los LED hacia el lado. Entonces ahí está el primero, segundo, primer amarillo, segundo amarillo, ahí está el rojo y el último rojo, ahí están los 6 LED. Y después de eso coloqué las respectivas resistencias, cada LED tiene una resistencia, ahí. Y luego de eso ya me fui a conectar directamente el Arduino, ¿ya? Me disculpen que a veces la foto sale un poco cambiada de foco, ¿ya? Y no tengo mucha experiencia en eso, así que a medida que avancemos voy a ir mejorando en eso también. Bueno, entonces el tema es que conecté aquí los pines desde el 12 lo conecté con azul, hasta el 7 que lo conecté con café. ¿Ya? Tomé los pines o los cables de conexión y saqué desde el café hasta el azul nomás, y los dejé todos juntos para que no se me desordenaran, solamente los abrí en los extremos. ¿Ya? Entonces el azul lo coloqué en el 12 y el café lo coloqué en el 7. Y de ahí ordenadamente me fui hacia el protoboard. Ahí se ve un poco mejor la fotografía. Entonces, el pin azul, el pin verde, el amarillo, el naranjo, el rojo y el café. Ahí están conectados cada uno de los circuitos. Entonces solamente me faltaba por conectar el GND. Entonces, como les mostré antes, tomé el GND que está en la parte inferior del Arduino, aquí, y con un cable negro lo conecté hacia la parte del protoboard donde tengo conectado todos los catos, ¿ya? Pero aquí está tal como aparecía en el planito. Entonces aquí se ve el GND como llega aquí al común de todos los catos. Entonces aquí está cerrado el circuito. Bien, después de eso tenemos que tener en el computador nuestro programa, lo que hace que el Arduino funcione, digámoslo así. Aquí se nota que tengo el programa escrito, ¿ya? Tenemos que tener conectado también nuestro cable de programación, es USB, y por otro lado tiene este conector que es como un conector Ethernet, o también se le llama, es como un conector de impresora, ¿ya? Y una vez que nosotros conectamos este cable al Arduino, el Arduino se energiza automáticamente. Por lo tanto, no es necesario conectarle ni la batería ni la fuente de poder. ¿Por qué? Porque a través de este cable tú puedes programar y a la vez se energiza el Arduino, se energiza. El tema es que cuando tú quieras dejar programado esto y quieras llevar todo este prototipo a otro lugar, entonces vas a tener que desconectar el cable, ¿ya? Y ahí va a ser necesario la fuente de poder o la batería. Entonces este cable principalmente es para programación y nos permite también alimentar el Arduino para hacer pruebas. Pero cuando ya dejemos esto funcionando y lo queremos llevar a un lugar donde va a quedar fijo, entonces ahí vamos a necesitar la batería o la fuente de alimentación. Bien, entonces así quedó nuestro secuencial de luces. Entonces la primera parte de este ejemplo es que ustedes monten este secuencial de luces de la misma forma que lo muestro aquí en este video, haciendo uso de los planos que aparecen anteriormente. Así es que hay que retroceder el video y hay que fijarse en los planos. En el video siguiente les voy a explicar cómo es la rutina de programación. Así que primero conectar, revisar bien las conexiones y una vez que estamos seguros de eso, nos vamos a la programación. Bien, de todas formas, les voy a mostrar cómo quedó operando este secuencial de luces para que tengan en cuenta qué es lo que debiera hacer el circuito. Entonces, aquí podemos ver cómo se van encendiendo los LED, desde el LED verde hasta el rojo y después se van apagando. Entonces ahí lo fui encendiendo y apagando cada 0,5 segundos. En la última parte de la rutina le di un poquito más de tiempo para que se notara nomás que había terminado la rutina, digamos, y que se volvió a repetir. Y ahí va a estar indefinidamente trabajando. Ese es el resultado que debiera verse si hacen el circuito completo con la programación que les voy a dejar. Bien, así es que hay que hacer este trabajo, es un trabajo entretenido. De a poquito vamos a ir avanzando y vamos a ir aplicando estas placas de programación Arduino
a diferentes tipos de proyectos, así es que hay que motivarse a hacer estos trabajos porque son bastante interesantes y nos van a servir para aprender lo que es la electrónica y sobre todo la etapa de control de la electrónica de potencia. Muy bien, señorita y muchachos, nos estamos viendo. Hagan el trabajo y vean después el video de programación para que sepan cómo ingresar el programa al Arduino y terminen el proyecto y se vea de esta forma y también pueden hacer la tarea correspondiente. Que estén muy bien. Chao, chao, chao.